Hay una cita de Carl Jung que siempre me ha llamado la atención. Dice algo así como: tengo la sensación poderosa de que me encuentro sometido a la influencia de cosas que quedaron incompletas en mis padres, mis abuelos y otros antepasados. ¿Nos pasa a veces sentir que arrastras algo que no es del todo tuyo? Uf, es una idea potente, sí. Y lo curioso es que hoy en día la biología está empezando a darle una base científica, ¿sabes? ¿En serio? Sí, las fuentes que vamos a ver hoy sugieren que esa conexión biológica con nuestra familia empieza muchísimo antes de lo que pensamos, incluso antes de que nos conciban. Justo eso leí en los textos y me dejó pensando. Hablan de algo fascinante. Imagínate a tu abuela embarazada de tu madre. Pues dentro de tu madre, que era un feto, ya estaba la célula que luego sería el óvulo que te formó a ti. Exacto. Son 3 generaciones compartiendo el mismo entorno biológico. Es increíble. Y por el lado paterno, pues algo parecido. Justo. Es una conexión celular que existe antes de que nosotros mismos existamos como individuos. Y ese es el punto de partida de lo que queremos explorar hoy. Cómo las vivencias, sobre todo las fuertes como el estrés, el trauma, cómo podrían dejar una huella que se transmita a las siguientes generaciones. Pues vamos a ello. Vamos a sumergirnos en estos fragmentos de un libro que trata precisamente de eso: herencia familiar, biología celular y eso que llaman epigenética, que parece que está cambiando cómo entendemos la herencia. Mm. Queremos analizar a fondo estas ideas, entender qué mecanismos proponen y ver qué pruebas hay de que ese pasado familiar puede influir biológicamente en nuestro presente. Pues empecemos por ahí, por esa conexión celular antes de la concepción. Porque más allá del ADN de la secuencia genética que heredamos, los textos apuntan a que las propias células germinales, óvulos y espermatozoides, pueden quedar, digamos, marcadas por lo que vivieron nuestros padres o incluso abuelos. O sea que no empezamos de cero, biológicamente hablando. Eso parece. Incluso antes de que se unan óvulo y espermatozoides, ya podría haber información del ambiente o de experiencias pasadas influyendo. Aquí la biología celular cobra otra dimensión, ¿no? Claro, no es solo qué genes tienes, sino cómo el entorno empieza a interactuar con ellos desde el minuto cero, o incluso antes. Y aquí entra Bruce Lipton, un biólogo celular que mencionan. Sí, un pionero. Él lo que viene a decir es que nuestros pensamientos, nuestras creencias, las emociones, buenas y malas, pueden generar señales químicas que influyen a nivel celular y que podrían llegar a modificar cómo se expresan nuestros genes. Eso es muy fuerte. ¿Y cómo sería eso? ¿El pensamiento afectando a los genes directamente? Bueno, Lipton propone que la clave está en la membrana de la célula. Sería como la piel de la célula, que percibe las señales del entorno, incluyendo las que vienen de nuestras emociones. Y en respuesta puede activar o silenciar ciertos genes, como si la célula escuchara lo que pasa fuera y dentro y se ajustara. Y en el embarazo eso tiene que ser fundamental. Los textos dicen que las emociones fuertes de la madre, el miedo, el estrés mantenido, pero también el amor, la calma, cambian la química de la sangre que le llega al feto por la placenta. Exacto. O sea, no solo le pasan nutrientes, sino también las señales químicas de esas emociones. Justo, por ejemplo, las hormonas del estrés como el cortisol o la adrenalina. Si una madre pasa por un estrés muy fuerte o muy largo, el feto está como bañado en esas hormonas. Y algunas investigaciones sugieren que eso podría, en cierto modo, prepararlo o programarlo para un mundo que parece peligroso. Como si le ajustaran el termostato de la respuesta al estrés para el futuro. Quizás haciéndolo más sensible, más reactivo a la tensión. Mencionan el libro El vínculo afectivo de Thomas Bernie, ¿verdad? Sí, Bernie y otros han investigado mucho esa comunicación bioquímica antes de nacer. Y todo esto, fíjate, nos lleva directos a la epigenética. Vale. Porque tradicionalmente pensábamos que la herencia era básicamente la secuencia de ADN, las letras del código genético. Pero la epigenética nos abre otra capa de información. ¿Y cuál es la diferencia clave con la genética de siempre? Pues que la epigenética estudia cambios en cómo funcionan los genes. Cambios que se pueden heredar, pero que no cambian la secuencia de letras del ADN en sí. A ver, una analogía. Si el ADN es el hardware de un ordenador, la epigenética sería el software que le dice qué programas usar, cuándo y cómo. Son como las instrucciones de uso.
Y aquí es donde entra lo que antes llamaban ADN basura, ¿no? Esa parte enorme del genoma que no parecía servir para hacer proteínas. Exacto. Más del 98% de nuestro ADN es no codificante. Pero de basura nada. Ahora sabemos que es crucial para regular cómo se usan los genes. Es como el gran panel de control. Y parece que este ADN no codificante es muy importante para heredar rasgos emocionales, de comportamiento, de personalidad. ¿Y qué cosas pueden provocar esos cambios epigenéticos? ¿Qué mueve ese software? Es factores del ambiente, sobre todo. Los textos mencionan el estrés fuerte o crónico, la mala alimentación, la exposición a toxinas y también las emociones intensas y mantenidas. Todo eso puede dejar marcas epigenéticas. Hablan también de resistencia medioambiental, como si heredáramos herramientas epigenéticas para entornos parecidos a los de los antepasados. ¿Puedes explicar eso un poco? Claro, imagina que nuestros abuelos pasaron mucha hambre. Podrían haber desarrollado adaptaciones epigenéticas para guardar energía de forma súper eficiente. Si nosotros heredamos eso y vivimos en un sitio con comida de sobra, Pues esa adaptación se vuelve un problema, ¿no? podría llevarnos a obesidad o diabetes. Justo. O el ejemplo que ponen del hijo de un veterano de guerra que hereda una respuesta de sobresalto exageradísima. Útil en combate, pero un fastidio en la vida normal. Entiendo. O sea que una adaptación epigenética puede ser buena o mala según dónde te toque vivir. Exacto. Si hay un desajuste entre esa programación heredada y tu vida actual, pues pueden surgir vulnerabilidades, predisposiciones a ciertas cosas. Y hay mecanismos concretos que explican esto. Uno de los más conocidos es la metilación del ADN. Metilación. Suena técnico. ¿Cómo lo podemos visualizar? Pues imagina que son como etiquetas químicas, como post-its, que se pegan en ciertas partes del ADN. No cambian las letras del gene, pero funcionan como interruptores. Pueden apagar un gen, bajarle el volumen o a veces subírselo. Van modulando cómo se expresan los genes durante la vida. Y lo más llamativo, según dicen, es que algunas de esas etiquetas, sobre todo si vienen de experiencias fuertes, como un trauma, podrían pasar a la siguiente generación. Eso es lo que sugiere la investigación, ¿sí? A ver, hay un proceso natural que borra muchas de estas marcas cuando se forman los óvulos y espermatozoides, una especie de reseteo. Pero parece que ese borrado no es perfecto. Algunas marcas de metilación pueden escapar y transmitirse, y podrían influir en la salud o el comportamiento de los hijos. Pero no es el único mecanismo, ¿verdad? También nombran los microARNs. Cierto. Los microARNs o miARNs son otro nivel de regulación. Son moléculas pequeñitas de ARN que no fabrican proteínas, pero que pueden ajustar la expresión de muchos genes a la vez, como pequeños reguladores finos. Y se ha visto que el estrés puede cambiar los niveles de ciertos microARNs, y esos cambios también parecen poder heredarse y afectar, por ejemplo, a cómo respondemos al estrés. Es fascinante ver los posibles mecanismos biológicos. Pero claro, la pregunta del millón es: ¿hay pruebas sólidas en humanos de que el trauma de una generación pueda dejar estas huellas biológicas en la siguiente? Sí, las fuentes recogen varios estudios importantes en humanos, aunque siempre son difíciles, claro. Hay muchos factores en juego. Uno muy conocido es el de las mujeres embarazadas durante el 11S en Nueva York. ¿Y qué vieron en sus hijos? Pues que los bebés de madres que sufrieron trastorno de estrés postraumático, TEPT, por los atentados, sobre todo si el trauma fue en el segundo o tercer trimestre, mostraban un patrón curioso en su respuesta al estrés. Tenían niveles de cortisol, una hormona clave del estrés, más bajos en reposo. ¿Más bajos? ¿No sería al revés, más altos por el estrés? Es contraintuitivo, ¿verdad? Pero es una de las paradojas del estrés crónico o muy temprano. A veces el sistema se adapta así, con niveles basales bajos, pero luego, ojo, reaccionan de forma mucho más intensa ante cosas nuevas o estresantes. Una firma biológica del estrés temprano, digamos. Entendido. Y otro pilar de la evidencia en humanos es el trabajo de Rachel Yoda, con descendientes de supervivientes del Holocausto. Sí, ese caso es muy conocido. ¿Qué encontró exactamente? Pues encontró cambios epigenéticos específicos. Concretamente, en cómo estaba metilado un gen llamado FKBP5, que tiene que ver con regular la respuesta al estrés. Y lo fuerte es que estos cambios estaban en los hijos de los supervivientes, gente que no vivió el Holocausto. ¡Ostras! Y al compararlos con hijos de familias judías que no estaban en Europa durante la guerra, las diferencias en esas marcas epigenéticas eran claras. O sea que el trauma brutal de los padres parecía haber dejado una marca molecular en los genes de sus hijos relacionada con cómo manejan el estrés. Esa es la interpretación, sí.
Y cuadra con otras cosas que se ven. Los hijos de padres con TEP tienen mucho más riesgo de desarrollar ellos mismos TEP, que a veces se llama secundario, o depresión, o ansiedad. Yehuda habla de un riesgo 3 veces mayor de TEP y 4 veces mayor de depresión o ansiedad en estos hijos. Los textos también dan ejemplos de otros grupos, como hijos de supervivientes del genocidio de Camboya o de veteranos de guerra que tienen tasas más altas de problemas de salud mental, incluso suicidio. Sí, son correlaciones muy preocupantes que apuntan a una vulnerabilidad que se transmiten. Incluso se habla de variaciones heredadas en enzimas que procesan el cortisol en hijos de supervivientes del Holocausto con TPT. Todo apunta a que el concepto de trauma transgeneracional que menciona Isaac tiene una base biológica real. El trauma no solo afecta a quien lo sufre, sino que puede resonar en la biología y en la experiencia de las siguientes generaciones. Vale. Estos estudios en humanos son impactantes, pero como decías, son complejos de interpretar al 100%. Supongo que para aislar mejor las causas y ver los mecanismos se usan animales de laboratorio. Exacto. Los estudios en animales, aunque lógicamente no se pueden extrapolar directamente a nosotros, sí permiten controlar mucho mejor las variables y mirar qué pasa a nivel biológico. Y los resultados, la verdad, van muy en la línea de lo que se observa en humanos. ¿Qué tipo de experimentos mencionan? Pues hay varios, pero uno que es muy claro y se cita mucho es el del miedo al olor a flor de cerezo. Se hizo en la Universidad de Emory. El del olor a flor de cerezo. ¿Cómo fue eso? Pues mira, cogieron ratones macho y les exponían a un olor concreto, la acetofenona, que huele parecido a la flor de cerezo, y a la vez les daban una pequeña descarga eléctrica. Vale. Aprendieron a tenerle miedo a ese olor, normal. Claro, pero lo increíble fue que sus hijos y hasta sus nietos mostraban miedo y se sobresaltaban al oler la acetofenona, sin haber recibido ellos nunca una descarga ni haber estado expuestos al olor con sus padres. Heredaron el miedo a un olor. ¿Y vieron por qué? Sí. Vieron cambios en las partes del cerebro relacionadas con el olfato en estos descendientes miedosos. Y lo más importante, detectaron cambios epigenéticos concretos, patrones de metilación diferentes en el esperma de los padres originales y también en el de sus hijos y nietos. ¡Wow! Esto sugiere muy fuerte que la experiencia del padre cambió epigenéticamente su esperma de tal forma que transmitió esa sensibilidad concreta al olor. Es un resultado potentísimo. Conecta experiencia, comportamiento heredado y mecanismo epigenético de forma muy directa. ¿Hay más estudios en animales que apoyen esto? Sí. Las fuentes citan varios más. Por ejemplo, estudios donde separaban crías de ratón de sus madres un ratito cada día para generar estrés temprano. Esas crías, de adultas, eran más ansiosas, más depresivas. Y esos rasgos, junto con cambios epigenéticos concretos en genes como el CRF2, que está relacionado con el estrés, se pasaban a las siguientes generaciones que no habían sufrido la separación. O sea que el efecto del estrés de pequeños persistía biológicamente y se heredaba. Efectivamente, otros estudios, como los de Isabel Mansuy, usaron estrés crónico y trauma en ratones y vieron síntomas en las crías y nietos, junto con cambios en los niveles de microRNAs en el esperma, la sangre y el cerebro. Esto sugiere que los microRNA son también vehículos importantes de esta herencia. Incluso cosas más suaves como un estrés leve pero impredecible en los machos antes de aparearse o estrés prenatal en hembras que provocó partos prematuros, también mostraron efectos en las siguientes generaciones, hasta la tercera en el caso de los partos prematuros, y también se relacionaron con cambios epigenéticos. Entonces, si hacemos un poco de balance de todo esto, parece bastante claro que nuestra conexión con la historia familiar es mucho más profunda y biológica de lo que pensábamos, ¿no? Totalmente. Y la epigenética emerge como un mecanismo clave, una forma en la que las experiencias de nuestros ancestros, sobre todo las difíciles, pueden dejar marcas que influyen en nuestra propia biología, en cómo somos, en cómo reaccionamos al mundo. Exacto. Y lo que lo hace convincente es que las pruebas vienen de sitios distintos y apuntan a lo mismo. Por un lado, lo que vemos en humanos. Patrones de vulnerabilidad en familias afectadas por traumas históricos como el Holocausto, el 11S. Y por otro, los experimentos en animales, que permiten controlar todo mucho más y demostrar que hay mecanismos causales claros, como cambios heredables en la metilación del ADN o en los microARNs. Las dos vías de investigación se refuerzan mutuamente. Las fuentes incluso sugieren que los ecos del trauma podrían sentirse hasta la tercera o cuarta generación. Eso dicho así suena un poco descorazonador, ¿no? Casi determinista.
como si estuviéramos marcados sí o sí por el pasado familiar. ¿Hay algún matiz aquí? Es una preocupación normal, claro, pero, y esto es súper importante, las mismas fuentes abren una puerta a la esperanza. ¿Ah, sí? Sí, insinúan que esas marcas epigenéticas podrían no ser para siempre. Mencionan, aunque sea brevemente, que quizás ciertas intervenciones, como algunas terapias, la meditación, incluso la visualización consciente, podrían tener el potencial de modificar esas marcas. Es un campo que se está investigando mucho ahora. Ah, bueno. Eso cambia bastante las cosas. No seríamos prisioneros de esa herencia, sino que quizás podríamos influir en ella. Y esto nos deja con una reflexión final, casi obligada. Dime. Si las experiencias negativas, el estrés, el trauma, pueden dejar estas huellas que pasan de generación en generación por mecanismos epigenéticos, ¿podrían las experiencias positivas que buscamos a propósito, las terapias que nos ayudan a sanar, los cambios conscientes hacia estar mejor emocional y físicamente, podrían también generar marcas buenas? ¿Podríamos quizá no solo curar nuestras heridas, sino también ayudar activamente a pasar una herencia biológica más sana, más resiliente a los que vengan después? Esa es, sin ninguna duda, la pregunta más importante y más estimulante que sale de todo esto. Entender esta conexión biológica tan profunda con nuestro pasado nos obliga a pensar en cómo vivimos, cómo nos cuidamos y qué legado, incluso a nivel molecular, queremos dejar. Es algo sobre lo que da mucho que pensar, la verdad.